¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a ustedes y a su auditorio. Muchísimas gracias, doctora. A ver, de entrada yo le preguntaría, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con los números en el epicentro, que es la Ciudad de México, de esta pandemia del coronavirus en nuestro país? Bueno, a este día están reportados 69,298 casos acumulados, de los cuales son 6,293 activos y 8,731 defunciones que tuvieron prueba confirmatoria, que son las que se reportan como tales. Más de 500,000 de usuarios de SMS y tamizajes terminados, también 427,354. Entonces tenemos esa información, más un conjunto de informaciones sobre la ocupación hospitalaria, que está en 53%, 40% la ocupación de camas con ventilador, y como ustedes saben, pues habíamos tenido una tendencia descendente, hubo 5 días que subió un poco, y ahorita estamos estabilizados. Por lo tanto, estamos en semáforo rojo y no debemos bajar la guardia. Estamos en semáforo rojo y no, en naranja. No, es que estoy preocupada por ver la tendencia. Sí, una disculpa. No, semáforo naranja, no debemos bajar la guardia porque estamos en alerta. Bueno, justamente esa era mi pregunta, doctora. A ver, estamos en naranja y la perspectiva es naranja o es rojo. Es que la perspectiva depende de todos, porque si ustedes ven, habíamos estado reduciendo paulatinamente, gradualmente la ocupación hospitalaria, que quiere decir casos graves, y la mayoría de los indicadores venía descendiendo, la positividad, el uso de camas con ventilador, las llamadas a 911, o sea, venía en un descenso muy lento, pero permanente. Y a partir de que se inició el plan gradual hacia la nueva normalidad, los primeros semanas estuvimos ordenados, pero ya la última semana hay cada vez más aglomeraciones, estamos viendo muchas personas que circulan en espacio público sin la protección del cubrebocas, sin la careta, sin la sana distancia. O sea, ya hay algunos espacios que se convierten en sitios de alto contagio. Doctora, muy buenas tardes. Y por eso señalo que va a depender de cómo las personas estén, construyendo esta nueva normalidad, y es muy importante el trabajo de todos. Doctora, muy buenas tardes. Le saluda Tania Gómez. ¿Qué va a pasar? Esperemos que no sea el caso. Si realmente la Ciudad de México tiene que retroceder a rojo, ¿va a ser así o vamos a seguir, como dice la jefa de gobierno, en naranja con alerta? Y bueno, ¿qué va a representar esto? Realmente, pues volver al cierre de negocios, pues como tuvimos la economía hace algunas semanas, meses. Bueno, esta semana estamos en naranja, en alerta, estamos monitoreando todos los días esta ocupación hospitalaria, y el viernes la jefa de gobierno siempre anuncia el semáforo el semáforo para la siguiente semana, en coordinación con la evaluación también que hace la Secretaría de Salud del Gobierno de México. ¿Qué estamos haciendo ahora para tratar de reducir la velocidad de contagios? Estamos haciendo una intervención intensiva en colonias de acción prioritaria, colonias, pueblos y barrios de acción prioritaria, intensificando la búsqueda de casos y contactos, rastreando en territorio, apoyando para que estas personas que se diagnostican o que tienen ya una prueba confirmatoria, llevando un kit médico, un apoyo legal, un kit también alimentario y monetario, para fortalecer el resguardo domiciliario. Estamos con kioscos en estas colonias, kioscos de salud que están haciendo tamizaje, están haciendo evaluación médica, orientación, y también haciendo pruebas, tomando muestras para hacer pruebas confirmatorias y dar un seguimiento más intensivo en estos espacios que se han identificado como espacios con una epidemia activa,
concentrada. Entonces se están haciendo diversas cosas, más la recomendación de que si se tienen síntomas se manda un SMS 51515 COVID-19 y que la persona con síntomas se resguarde en domicilio y avise a sus contactos. Todas estas recomendaciones, si las seguimos, si utilizamos los dispositivos que el gobierno ha puesto al servicio de la población, podemos ir reduciendo los contagios y en algún momento transitar a un semáforo de un color mejor. Pero si bajamos la guardia y hacemos fiesta y no cuidamos la sana distancia, como ha ocurrido en varias alcaldías, como ha ocurrido en algunos sitios de la ciudad, pues podemos retroceder. Dime una cosa, doctora, por todo esto que estás mencionando, y justamente aquí hemos insistido mucho, en este momento la sociedad en general, no hablo nada más de la Ciudad de México, en general la sociedad, tenemos un alto porcentaje todavía hoy, a casi 5 meses de iniciada la pandemia en nuestro país, con un enorme problema de incredulidad de la existencia de esta pandemia. Por el otro lado, ¿qué hacer? ¿Qué estamos haciendo mal para que las propuestas, los protocolos, las recomendaciones que se hacen no llegan a buen fin con la sociedad? Te pongo un ejemplo. Tú hace un momento mencionaste, cuando hablabas justamente de lo que no hacemos, es el cubrebocas. Y esta mañana, por mencionar nada más hoy, viene de muy atrás, el doctor López-Gatell vuelve a decir que no es necesario, que no sirve. ¿Eso a qué nos lleva? Bueno, nosotros hemos insistido en que es un dispositivo importante, no es el único, por supuesto. Esto es lo que en general se hace énfasis, que no apostar solo al cubrebocas, pero es un elemento más, una barrera de protección que usada correctamente, que usada en espacio público, que usada sobre todo en zonas donde no podemos guardar la sana distancia, por ejemplo en algunas aglomeraciones, sobre todo al trasladarnos en el transporte, es útil, sumado a la careta, sumado a los lentes de protección, sumado a que nos lavemos las manos, no nos toquemos la cara y que también usemos el gel alcohol y que estornudemos de la manera correcta en el ángulo interno del codo para no expedir gotitas de saliva. O sea, todo esto es importante. Es el mensaje que la Ciudad de México, la jefa de gobierno, ha estado enviando con mucha claridad a la información, a la población, y incluso se tiene una página donde es quién en el uso de cubreboca, donde se ve las colonias que más usan cubreboca, las colonias donde las personas usan menos cubreboca, y se ha llevado mucha información a las colonias, a los barrios. Por ejemplo, hay más de 2 millones de domicilios visitados por las brigadas de participación ciudadana, dando información, llevando carteles, llevando trípticos, orientando, haciendo un tamizaje que después se canaliza hacia los centros de salud o a los kioscos de salud. O sea, todo este esfuerzo de gobierno es importante para que las personas pues vayan reduciendo su incredulidad, den el beneficio de la duda de pues si no les hace daño, puede servir, y que entre todos podamos tener una mejor respuesta para reducir la velocidad de contagios. Yo insisto siempre, es una tarea de todos, es una acción colectiva donde al cuidarnos, cuidamos a los demás y protegemos a las personas más vulnerables. Doctora, yo quisiera preguntarle en torno a este reporte del Senaprece que habla pues del exceso de muertes en el país y bueno, específicamente en Ciudad de México, ¿hay o no hay exceso de muertes relacionado con COVID-19? Y si sí, ¿tiene que ver con este subreporte de cifras del que ya hablábamos en meses anteriores? Sí hay exceso de mortalidad. De hecho, la Comisión Científico-Técnica de Análisis de Defunciones que pidió la jefa de gobierno que se creó desde el 13 de mayo en un comité estatal de vigilancia epidemiológica. Ahí este comité en una sesión extraordinaria aprobó su creación
propuso 2 investigadores reconocidos para que la coordinaran, porque se propuso que fuera una comisión autónoma, independiente, de alto nivel, para que tuviera fortaleza científica. Esta comisión acaba de presentar justo el sábado pasado, presentó unos primeros avances de la evaluación que ha hecho hasta el 30 de junio y encuentra un exceso de mortalidad efectivamente para la Ciudad de México de 17,826 defunciones. Esto significa que son defunciones por todas las causas. Ahora falta explorar mucho más cuáles son COVID probable o sospechoso y cuáles están asociadas a COVID. Pero sí, finalmente eleva el número de fallecimientos, concretamente, en este caso, 17,000, dices que fue el resultado de exceso de mortalidad. Sí, es un poco más de 17,000 de exceso de mortalidad. Y estamos hablando, doctora, de un término, si no mal recuerdo, alcancé a leer un poco de esa información, está marcado de abril a junio, justamente el término de la pandemia, ¿no? Sí, exactamente, porque se hizo el análisis desde enero con actas de defunción, pero en realidad en los primeros momentos, en las primeras semanas epidemiológicas, no se identifica un exceso. Este exceso de mortalidad pues está asociado a la pandemia y se empieza a expresar a partir de abril. Por eso la Comisión Científico-Técnica concentra su análisis, que es un análisis sofisticado, en este periodo. Caray, pues es un tema ahí que traemos arrastrando no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, doctora, esta parte de las cifras y de no conocerlas a ciencia cierta, que también, un poco de lo que mencionaba hace un momento, hace que la gente genere incredulidad en torno tanto a la estrategia como a los resultados, como a la misma pandemia. Bueno, pero en Ciudad de México ha habido un esfuerzo por transparentar todos los datos. Si ustedes ven la página, la página oficial de gobierno, la página de COVID-19, todos los días se reporta la información y todos los días la jefa de gobierno hace un reporte en su conferencia de la mañana, hace un reporte de cómo están los principales indicadores. Y en el caso de las muertes, siempre hemos señalado que las que se reportan hasta ahora han sido defunciones que tienen una prueba confirmatoria de PCR, o sea, es decir, casos confirmados de COVID-19 que desafortunadamente acabaron en una defunción. Doctora, y en este mismo Pero sentido... siempre hemos tenido la perspectiva de que hay casos probables y casos sospechosos. De hecho, de ese monitoreo muy temprano en la ciudad fue que la jefa de gobierno dijo: tenemos que tener muy claro cuánto es de exceso de mortalidad y cuánto atribuible a COVID más allá de los casos confirmados. Doctora, y en este mismo sentido de los fallecimientos, que sea secundario a COVID, ¿no? Llamémosle daños colaterales, personas que han fallecido al no poder recibir atención médica, pues en este contexto de la pandemia, ¿se cuenta con alguna cifra? No, porque forma parte también de este análisis, esta primer análisis que está haciendo la comisión y los datos que reportó. Sobre todo lo que dio prioridad es saber los grupos más afectados, que son los grupos de adultos jóvenes, las comorbilidades asociadas, que encuentra sistemáticamente pues lo que se ha documentado también en las defunciones con prueba confirmatoria, que están muy asociadas a diabetes, a hipertensión, a obesidad, y también encuentra un porcentaje importante de personas que mueren en Ciudad de México, pero que son residentes de otras entidades, sobre todo de Estado de México, por la concentración de disponibilidad de infraestructura hospitalaria. Déjame preguntarte. Esos son los primeros datos y se va a estar explorando otras, otras condiciones. Así es. Déjame preguntarte, doctora, por último, ¿ya vamos de salida? Bueno, no podríamos decir que de salida, porque esta pandemia, como ustedes saben, está previsto que dure
bastante tiempo, porque todavía hay circulación del virus, hay contagios, no tenemos la velocidad de contagios que tuvimos en abril y mayo. Ha descendido, la positividad ha descendido, los casos graves que requieren una intubación o una hospitalización también se han reducido, pero siempre el desconfinamiento coloca nuevos desafíos, y si no seguimos las reglas básicas de protección, o si los comercios y los servicios que empiezan a aperturar no guardan los lineamientos, no se apegan a los lineamientos, a la seguridad sanitaria que deben brindar a sus trabajadores y a sus clientes, pues sí vamos a tener un problema. Lo que podríamos decir es que el primer pico de la ciudad de la pandemia fue en mayo, entre la semana de estos días, entre el 18 o 22 de mayo, fue un momento muy exigido para la ciudad, que a pesar de todo no se quedaron personas sin una cama de hospital, sin una atención especializada, pero fue un momento muy crítico para la ciudad. A ver, y en ese sentido, doctora, en este momento, ayer, ¿cuál fue el reporte de contagiados y el número de muertos en las últimas 24 horas en la Ciudad de México? Lo tenemos acumulado, es de 8,731 personas acumuladas. Acumuladas. Activas, positivas activas son 6,293. Bueno, sigue siendo algo. Yo soy de la idea, discúlpeme, doctora, alto. yo soy... Sí, exacto, sigue siendo claro, alto. Sigue siendo alto. Y la positividad, transitamos de una positividad de 53%, ahora nos estamos moviendo alrededor del 30%, pero sigue siendo alta. Sí, y soy de la idea que cuando se dice ya está bajando, entonces es cuando nosotros, lamentablemente la sociedad, también bajamos nuestra intensidad, nuestro cuidado, nos relajamos, valga el término, y ahí es donde viene el problema. Entonces la intención no es decir, a mi juicio, es decir, no está bajando, seguimos manteniendo, tenemos que mantener los protocolos, no lo olviden, estamos metidos en una pandemia. Así es el mensaje. Estamos en semáforo naranja, en alerta, porque si se sigue comportando la ocupación hospitalaria, se estanca o empieza a subir, y estos indicadores que se monitorean diariamente, pues lo que vamos a tener es un retroceso, y la jefa de gobierno anunciará las medidas pertinentes a esa situación. Esperemos que no sea necesario. Doctora Oliva López Arellano, agradecido como siempre que nos regales unos minutos. Con mucho gusto. Buena tarde. Muchísimas gracias.